Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan, el Evangelio según el apóstol Juan. El título de la prédica de hoy es ¿Cómo asegurar una muerte trágica y eterna? Un título bastante subjetivo, ¿no? ¿Cómo asegurar una muerte trágica y eterna? Vamos a estar leyendo en el capítulo 8, del versículo 22 hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Siempre, mis hermanos, las decisiones traen consecuencias, buenas o malas. Creo que todos conocen aquí la historia del Titanic, ese barco que se creía era indestructible, invencible, era ese símbolo del poderío, del lujo de los ingleses y particularmente de la compañía White Star Line. Y esta compañía lo describió como el barco que no se podía hundir, inundible. Pero según la historia, lo que conocemos, eso no era cierto. Su capitán era Edward John Smith. Él estaba confiado plenamente en la fortaleza de este gran transatlántico que inició su primer viaje en el año de 1912, a principios del siglo XX. El capitán Edward John ignoró todas las alertas que se avisaban de que iba a enfrentarse con grandes icebergs. Y el resultado ya todos lo conocemos, ¿sí? Murieron 1513 personas, incluyendo al mismo capitán Smith. Solo hubo 705 sobrevivientes. Es ver como una decisión, pasar por alto las indicaciones, las alertas, traen consecuencias trágicas. Y el mundo, mis amados, está lleno de oportunidades. Está llena también de pérdidas, de dolores, que son consecuencias de nuestras decisiones. Y generalmente cuando esas consecuencias son dolorosas, en muchos casos consecuencias devastadoras, es porque hemos tomado malas decisiones, decisiones pecaminosas. Y la primer pérdida realmente que tuvo la humanidad, la primera decisión trágica que tomó el hombre fue allí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva comieron de la fruta que Dios había prohibido. Violó directamente el mandato que el Señor les había dado, y aquí toda la relación y la comunión que el hombre
tenía y disfrutaba del Señor en ese momento se perdió. Vemos como allí en Génesis 3 Dios coloca allí en el huerto del Edén. Primero expulsa al hombre, ¿cierto? Y lo envía a trabajar la tierra. Y después de que lo expulsa, él le coloca unos querubines y una espada ardiente que revoloteaba guardando el árbol, el camino del árbol de la vida. Esa fue una de las decisiones o la decisión más trágica que la humanidad ha experimentado. ¿Por qué? Porque nos afectó a todos. En la Biblia encontramos otras series de decisiones de hombres de Dios que muchas veces se equivocaron. Veamos también el caso, por ejemplo, de Moisés, allá en Números 20, del 7 al 12, dice así la palabra del Señor. Y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua, y darán de beber a la asamblea y a su ganado, tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Tomó una decisión equivocada, Moisés. En vez de hacer lo que Dios le había dicho de que hablara a la roca, la golpeó. Pero esas cosas tan sencillas que tiene de malo. Dios había dado una indicación precisa. Y por consiguiente, ni Moisés ni Aarón pudieron entrar a la tierra prometida. Otro ejemplo que tenemos de malas decisiones que hayan tomado hombres de Dios lo tenemos en Salomón. Recordémonos que él fue uno de los reyes más ricos de Israel, más sabios, y desperdició realmente las oportunidades de disfrutar la vida plenamente como Dios le había dicho, como Dios le quería conceder. Y cuando Salomón llegó ya a viejo, cuando llegó ya a anciano, las mujeres que él tenía dañaron su corazón. Y él comenzó a adorar a otros dioses. Y la consecuencia para Salomón fue trágica. La vida para él se volvió una vida vana, una vida sin sentido, como ustedes lo pueden leer allá en el libro de Eclesiastés. En el Nuevo Testamento también tenemos algunos ejemplos de decisiones trágicas. Uno de ellos es Judas Iscariote. Él tuvo la oportunidad de ser uno de los 12 discípulos del Señor, de las personas más cercanas que estuvieron aquí durante su ministerio terrenal, pero él desperdició ese privilegio por 30 piezas de plata. Traicionó al Señor Jesús, de tal manera que él se condenó para siempre porque nunca él se arrepintió de su traición. Además, Judas, él vio las obras del Señor. Judas vio las obras del Señor, mi hermana. Vio los milagros que él realizó. Aunque no fue el único. Estuvo con el Señor Jesús durante 3 años. Vio cómo el Señor sanaba la cantidad de personas, cómo el Señor alimentaba multitudes, cómo expulsaba a los demonios de las personas, cómo le hablaba a la naturaleza y calmaba tempestades.
incluso caminó sobre el agua. Todas esas cosas, todas esas obras, milagros, estaban demostrando que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Y él estuvo ahí escuchando también las declaraciones asombrosas, poderosas que el Señor Jesucristo declaraba acerca de sí mismo y las enseñanzas con respecto al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Mm? Ahora fijémonos que el que una persona conozca la palabra de Dios no es garantía de que esa persona sea salva. ¿Mm? Vieron las obras, estuvieron ahí, palparon la situación. No fue porque se las contaran. Y aún así no creyeron. No creyeron. Quienes oyen el Evangelio y lo rechazan, van a recibir castigo eterno. ¿Mm? Es claro, y hoy no se habla de eso, mis hermanos. Quien no acepta la obra del Señor Jesucristo en la cruz está condenado, porque han rechazado la verdad que Dios ha dado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y el conocer a Cristo incluye todas las verdades de la palabra de Dios. Nadie tiene excusa para decir es que yo no sabía, porque el mismo apóstol Pablo allí en Romanos dice que todos los hombres somos inexcusables, porque Dios mismo ha colocado dentro del hombre la conciencia y ha manifestado a través de su creación su presencia y su poder. Así que quienes rechazan al Señor Jesucristo son completamente responsables de escoger morir por sus propios pecados. De ahí el título, mis amados hermanos, que dimos a esta prédica. ¿Cómo asegurar una muerte trágica y eterna? Y en este pasaje vemos 4 formas, básicamente, en que podemos asegurar esa muerte trágica y eterna. El número 1 es la autojustificación. Autojustificación. Miremos lo que dice el versículo 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Recordemos que antes el Señor Jesucristo ya había advertido a los líderes religiosos esa falta de voluntad para que creyeran en Él. Y Él les manifestó, ustedes morirán en sus pecados. Morirán en sus pecados porque no quieren conocer a Dios. Han acumulado durante toda su vida la culpabilidad y el pecado. ¿Y cuál es el resultado de eso? La muerte eterna, el castigo eterno. Y el Señor se lo repitió muchas veces, tanto a los líderes religiosos como también a la multitud. Muy bien. Ahora, recordemos que en el versículo 21 el Señor hace una declaración. ¿Cuál fue esa declaración que hace en el versículo 21? Yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Mm? Ante esa declaración que el Señor Jesucristo hace, ¿cuál es la contraparte que viene de los judíos y particularmente de los líderes religiosos? Fíjense que hacen como un chiste, como una mofa al Señor Jesucristo. ¿Acaso se matará a sí mismo? Eso lo hacen en un tono sarcástico, en un tono burlón. Ellos mismos estaban planeando matarlo. Y ahora estaban diciendo, ¿será que se va a suicidar? Es lo que está diciendo ahí. ¿Será que se va a suicidar? Porque el Señor les dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. ¿A qué se refería eso?
a su muerte, ¿cierto? A la muerte. Ahora, los judíos aborrecían el suicidio. ¿Mm? Creían que cuando el hombre se suicidaba, iba, como lo menciona Josefo es un historiador del primer siglo, lo menciona en uno de sus libros, dice, el Hades recibirá en sus lugares más oscuros las almas de aquellas manos que han actuado con locura contra sí mismas. Estos líderes religiosos pensaban que se iban para el cielo y que el Señor Jesucristo se iba para, para el infierno. Estaban confiados estos líderes en su propia justicia. Entonces ellos pensaban, los judíos, los líderes religiosos, que ellos irían al cielo, pero que Jesús iría al infierno. O sea, se estaban autojustificando, ellos estaban confiados en su propia justicia. Se hacían sordos a las palabras que el Señor Jesús les estaba diciendo y lo catalogaban a él, ¿sí?, como blasfemo por las cosas que él estaba diciendo. Muy bien. Miremos un texto ahí en Juan 17, en Juan 10, perdón, del 17 al 18. Miremos lo que dice. Fíjese que el Señor Jesucristo puso su vida voluntariamente, no es que él se fuera a suicidar. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Señor Jesucristo no iba a suicidarse, sino que iba a ser muerto por manos de esos hombres que se estaban burlando de él. Y donde lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo de que ellos no podían ir al mismo lugar donde él se dirigía, ellos irían al infierno y él iría al cielo, mis hermanos. Veámonos que la autojustificación es un engaño, y es un engaño que nos lleva o que lleva a la persona generalmente a la muerte, porque va en contra de la salvación. ¿Mm? En la época del Señor Jesucristo, todo el sistema religioso, el sistema legal, asumían que la salvación se ganaba a través de las obras, de hacer buenas obras. ¿Sí? O sea, si hacían buenas obras, eran salvos. Entonces tenían que cumplir las ceremonias, hacer todos los rituales, cumplir la ley, por lo menos que la gente viera, ¿sí?, que la gente, que los otros se dieran que le estaban cumpliendo la ley, aunque internamente no lo hacían, ¿sí? Y el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 10, verso 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, no es a través de la justicia del hombre que él se va a salvar o que tiene justificación delante de Dios. Como lo menciona también allá en Romanos 3:20, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y Santiago dice, el que viola un mandamiento se convierte en violador de toda la ley. Ahora, ¿qué decía o qué dice el Nuevo Testamento respecto a la salvación? ¿Será que el Antiguo Testamento decía que la salvación era por obras? Miremos lo que dice el Salmo 14, versículos 2 y 3. Dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado y a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay uno solo. Wow. Nadie por sus propios méritos, nadie por sus propios esfuerzos
podía ser justificado. Nadie. Y tenemos otros textos también en Isaías. Miremos lo que dice Isaías 57, 12. Dice, yo publicaré tu justicia. Esa justicia externa, esa justicia falsa. Dice, y tus obras que no te aprovecharán. Y ahí más adelante, en el capítulo 64, versos 5 y 6, dice, pecamos. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. El Antiguo Testamento afirma, no es por obras, porque no hay ni uno siquiera que sea justo. No hay ninguno que sea justo. Y el Señor Jesús también allí en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 20, le dice a todos aquellos que están escuchando, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A través de la ley nadie se puede salvar. Lo repito, a través de la ley nadie se puede salvar. La salvación solamente viene por la justicia que el Señor Jesucristo imparte en todos aquellos que creen. De esa manera es que viene la salvación. Y es la justicia de Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿No? La justicia de los hombres no produce salvación. La justicia de Dios a través de Cristo nos justifica delante del Padre y nos trae salvación. ¿Queda claro hasta el momento, mis amados hermanos? Recuerdan que al Señor Jesucristo los fariseos lo cuestionaban permanentemente. ¿Recuerdan la ocasión cuando le manifestaron tanto a él como a los discípulos porque estaba comiendo, estaba compartiendo con publicanos y con pecadores? ¿Sí? ¿Cómo se van a meter con la chusma? ¿Cómo se van a meter con esa ralea? Si es lo más bajo que hay en el pueblo de Israel. ¿Y qué le responde el Señor Jesucristo? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y vayan y aprendan lo que significa misericordia. Yo quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo fue muy fuerte con los escribas y con los fariseos, con la clase religiosa de esa época. Miremos lo que dice allá Lucas 16:15. Dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ponían una cara de santos, mostraban que estaban haciendo las cosas que la ley exigía. ¿Sí? Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¡Wow! Y ustedes recuerdan también la parábola del fariseo y del publicano, ¿no? El fariseo allí que fue al templo a orar, a levantar las manos y decir, oh Dios, gracias te doy porque yo soy diferente a todos los demás hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. ¿Ah? Yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué hay alguno que ayuna 2 veces a la semana? Amén. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? Mejor dicho, qué muchacho tan tenaz. ¿De esos quisiéramos tener en nuestras congregaciones? Dice que, pero el publicano que estaba lejos, ¿sí? No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Les aseguro que este publicano bajó a su casa justificado antes que el otro. Porque todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será
enaltecido. O sea que la salvación, mis amados hermanos, no viene de nuestra propia justicia. Esa es una de las formas cuando nos autojustificamos y pensamos que por lo buenas personas que somos, que no le hacemos mal a nadie, ¿sí? Por eso vamos a ser justificados. No, esa es una de las maneras. ¿Qué? ¿Cómo dice el título? Esa es una de las formas de asegurar una muerte trágica y eterna. En la autojustificación. No nos sirve sino para ser condenados. Y recuerden, los judíos y particularmente la élite religiosa se justificaba a sí mismo. No podemos confiar en nuestras buenas obras para ser justificados. No podemos decir es que somos moralmente correctos para ser justificados, aunque eso es lo que debemos vivir por causa de el Evangelio, porque ahora servimos a un Dios vivo. No es a través de las obras religiosas que vamos a salvarnos. Es cuando reconocemos nuestra incapacidad, cuando reconocemos nuestro propio pecado, cuando realmente hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón quebrantado. Si no está el corazón así, si no están estas condiciones para la persona, esa persona morirá en su propio pecado. Y los fariseos en ese tiempo estaban en esta condición. Muy bien. La segunda forma de morir trágicamente y eternamente es seguir al mundo. Miremos lo que dice el versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Fíjense que el Señor Jesucristo se puso a pararles mucha atención a las cosas burlonas que los judíos le estaban diciendo, ¿cierto? No. En lugar de eso, les da una advertencia. Que ustedes morirán en sus propios pecados. Y les mencionó su origen. Un origen muy diferente al que los judíos pensaban. ¿Cuál es el origen del Señor Jesucristo? Origen y destino. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Yo no soy de este mundo. Yo soy de arriba. Dice ahí el versículo 28. Yo soy de arriba. ¿Y ustedes? De abajo. Ustedes son parte de este mundo. Y aquí la palabra que describe el mundo es la palabra cosmos, que es un término que es bien importante en el Nuevo Testamento. Y en este contexto, esa palabra mundo, esa palabra cosmos, se refiere al sistema de pensamiento del mundo, a ese sistema espiritual invisible que desarrolla el mal. Es todo aquello que se opone al reino de Dios. Y hoy lo vemos claramente a través de las ideologías que se han levantado y las ideologías que muchos gobiernos proclaman. Las ideologías de género, el movimiento feminista, el no respeto a la vida del engendrado, el querer aún acabar con los ancianos. Mis hermanos, tenemos toda una ideología de muerte, toda una ideología de inmoralidad, toda una ideología avivada por el mismo infierno. Por eso la palabra ya en 2 Corintios 10:15, que es todo aquello, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo esto está controlado por Satanás.
El mundo no reconoce la verdadera identidad de el Señor Jesucristo. Tampoco la identidad de los creyentes como hijos de Dios. No quieren reconocerlo. No quieren entender el Espíritu Santo que obra en medio de su iglesia. ¿Por qué? Porque están inmersos en esta ideología. Y esta ideología la están proclamando por todos los medios de comunicación. La televisión. ¿No están viendo ustedes programas de novela y toda cuestión donde ya los matrimonios homosexuales adoptando niños, donde se abortan a los niños en el vientre de la madre de unos cuantos meses? Incluso ya están poniendo leyes en algunos países que al niño nacido lo pueden asesinar en las primeras horas de nacimiento. Todas estas son ideologías que van en contra del reino de Dios, mis hermanos. ¿Qué es el materialismo? Es una ideología hoy en día. Si no tengo casa, carro y beca, estoy, como dicen por ahí vulgarmente, en la inmunda. Dios nos llamó a hacer eso. La palabra dice, estén contentos con lo que tienen. Trabajen, produzcan. No espere que el gobierno le esté dando, ni espere que los demás le den. Dios ha puesto capacidades para desarrollar un trabajo y producir. Pero muchas veces se lleva eso al extremo. Entonces necesito trabajar más. Necesito tener más. ¿Sí? Entonces ya la mujer no se encarga de la crianza de los hijos porque tienen que tener otra entrada. Ya tiene entonces que mandar al niño al hogar infantil. ¿Sí? ¿Y qué le enseñan en el hogar infantil? Desde los primeros pasos le están mostrando todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Usted puede ser niño o niña, o puede ser no binario, con todas esas estupideces que mentes depravadas han creado. Y a nosotros como padres se nos ha llamado a estar atentos con la educación de nuestros hijos. Nos corresponde a nosotros, mis hermanos. Materialismo. El humanismo, el hombre como el centro del universo. Nos creemos los chachos, que podemos disponer también de la vida de los demás. Podemos tener libertad para hacer moralmente lo que nos parece. Podemos tener mujeres. Podemos tener relaciones sexuales ilícitas. Y eso es lo que está apoyando hoy el mundo. Esa es la ideología del mundo. Ese es el cosmos en que nosotros estamos viviendo, mis amados hermanos. ¿Qué del orgullo? ¿Qué del orgullo del hombre? ¿Qué de la codicia del hombre? Del egoísmo. El apóstol Juan, allá en su primera carta, dice que hay tres cosas que son las que atraen a ese hombre del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es el sello del mundo. Ese es el sello del mundo, que está en completa oposición contra las verdades divinas, contra las verdades de la palabra de Dios. Están en contra de la justicia, están en contra de la virtud, están en contra de la santidad, están en contra de la verdad. ¿Se dan cuenta en el sistema que nosotros estamos? Ellos establecen, decretan, proclaman y meten leyes que son teorías, que son erradas, que son engañosas. ¿Por qué? Porque tienen intenciones egoístas, placeres pecaminosos, influencias que quieren traer en el medio de la sociedad, romper con la moral.
No, hoy en día no ven a las mujeres, hoy en día las mujeres salen en ropa interior a la calle. Y ya no es suficiente, ahora son transparencias para salir en pelotas. Y eso es la moda, porque es que las estrellas de la música y las estrellas de Hollywood están en esa moda. Entonces, ustedes salen al centro y ya ven a niñas, jovencitas, de 12, 13, 14 años, andar solamente con brasier y con unos cucos y una transparencia, y están inmorales. ¿Dónde están esos padres? ¿Qué principios han sembrado en el corazón de estos hijos e hijas? Tenemos, mis hermanos, un sistema de pensamiento del mundo totalmente depravado, totalmente corrompido, apoyado por nuestros gobernantes. Por eso es que tenemos que ser sabios cuando votamos. ¿A quiénes te estamos poniendo allá? ¿A los corrompidos, a los depravados, a los codiciosos, a los mentirosos? ¿O a aquellos que realmente tienen un temor de Dios? Envuelven a la gente con palabras dulces, con palabras lisonjeras, ¿sí? ¿Mm? Prometen, sonríen, abrazan a todo el mundo y cuando están en el poder muestran su verdadera condición. Y eso, mis amados, no es de ahora. Fíjese que este grupo elitista, estos grupos religiosos, en la época del Señor Jesucristo, fueron totalmente antagonistas a las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra con respecto al final que estas personas van a tener? ¿A dónde llegarán? Al infierno. Al infierno mismo, mis hermanos. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, verso 2. Viene hablando el apóstol Pablo de la condición que teníamos antes de vivir muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales dice que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, la corriente del cosmos, el pensamiento, las ideologías de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos estos que quieren implantar todos estos tipos de agendas, como dice la palabra, son hijos de Satanás. Son hijos de Satanás. Ahora, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo: yo soy de arriba y ustedes son de este mundo. Mi origen es celestial, el origen de ustedes es un origen terrenal y ustedes están siguiendo los pensamientos, la ideología, la forma de vivir de este mundo. Alguna vez nosotros vivimos en este mundo sin Dios, pero ya salimos de ese sistema del mundo. Por eso el Señor Jesucristo dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo, pero ustedes no son de este mundo. Yo los elegí a ustedes del mundo. Por eso el mundo a ustedes los aborrece. Y en su oración diciéndole al Padre: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando aceptamos, recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pasamos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios nos dio de su Espíritu. Y ahora tenemos una vida nueva. Una vida nueva. Muy bien. ¿Cuál es la tercera forma para asegurar una muerte trágica y eterna? La incredulidad. Verso 24.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor toca primero la autojustificación, luego seguir al mundo y ahora toca el asunto de la incredulidad. Por eso Él dice que quienes no creían en Él iban a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque no han creído en el Hijo de Dios. ¿Mm? Y aquí hay una declaración absoluta. El yo soy. Yo soy. ¿Recuerdan dónde se menciona esta declaración en el Antiguo Testamento? Allá en Éxodo capítulo 3, ¿cierto? Cuando Dios se muestra, se revela a Moisés. Y Moisés le pregunta, bueno, ¿en nombre de quién iré? ¿Mm? Y él le responde, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Tremenda afirmación. Se llama el tetragramatón. Que en algunas Biblias escriben es la Y, la H, la W y la H, ¿no? En otras Biblias es traducido como Jehová. En otras Biblias es traducido como Señor. ¿Mm? En la Biblia, la versión católica se traduce como Yahvé. Cuando el Señor afirma yo soy, los judíos entendían perfectamente que ese nombre yo soy era el nombre dado por Dios mismo, su nombre, para referirse a Él mismo. Por eso en algunas ocasiones intentaron lapidar, lo intentaron lapidar. Ahora, el Señor Jesús es muy enfático. Quienes lo rechazan a Él no se pueden salvar. Ojo, quienes rechazan a Cristo no se pueden salvar. Pero hoy estamos en una ideología de la inclusión. No sometámoslos aquí que sí se pueden salvar. Lo que está diciendo la iglesia tradicional. Sí, bienvenidos todos los homosexuales y los matrimonios entre homosexuales, vamos a bendecir. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están aprobando las autoridades eclesiásticas, comenzando por Europa, por Alemania y países que se supone que son los más desarrollados, pero que también son los más depravados. Mis amados hermanos, ¿creemos realmente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Cuando creemos eso, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, creemos en toda la revelación que Él da. No solamente decir yo creo, como algunos yo creo en Chuchito. Yo creo en Dios. Eso es una burla, mis amados hermanos. Cuando creemos en Cristo, creemos en todo lo que Él manifestó y todo lo que Él vino a hacer. Cuando creemos en Cristo, estamos creyendo en la segunda persona de la Trinidad. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Creemos que Dios mismo se encarnó a través de una virgen, vino como un hombre a la tierra, vivió durante 30 y pico de años, vida santa, vida apartada, vida consagrada, sin pecado. Fue a la cruz, murió, pagó el precio de nuestra iniquidad, derramó su sangre para lavar nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó. Estuvo 40 días compartiendo con sus discípulos y otras personas. Y finalmente asciende al cielo para ser glorificado allí a la derecha del Padre. Eso tenemos que creerlo cuando decimos que el Señor es
El Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Creer lo que la palabra de Dios. Cuando no creemos estas cosas o creemos parte de estas cosas, estamos extraviándonos. Estamos caminando por caminos peligrosos, porque estamos adorando a otro Jesús y no al Jesús de la Biblia. Y cuando estamos en esa situación, estamos bajo maldición. Recuerdan que el mismo Señor Jesucristo les dice a un grupo de personas: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esta gente estaban diciéndoles que en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Pero esta gente no conocía la verdad de Cristo. Por eso necesitamos conocer todo el paquete completo. No partecitas. No lo que nos conviene. Hay un autor que se llama Lenski, que con respecto a las palabras sino, que están en ese versículo, dice lo siguiente: los pecados de estos hombres los destruirían, pues les robarían la vida eterna solo si no creían en Jesús. La cláusula sí es evangelio puro. Extiende aquí su invitación bendita de nuevo, pero sigue estando combinada con la advertencia de morir en los pecados. Esta nota de advertencia, con su aterradora amenaza, persiste porque dichos judíos habían escogido el camino de la incredulidad. Aún así, el sí abre la puerta de la vida en el muro del pecado. Si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Así que, si no hay esa voluntad para creer en las verdades del Señor Jesucristo, ¿qué perdón vamos a tener? ¿Qué salvación vamos a tener? Si la salvación solamente viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Quienes se niegan a creer morirán en sus propios pecados. Eternamente. Eternamente, mis hermanos. Sin el conocimiento de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo y de Cristo mismo, no puede haber salvación. El Evangelio es excluyente. ¿Por qué? Porque no todos van a ser salvos. Porque no todos pueden ser salvos. Excluye a aquellos que no han recibido a Cristo y que están bajo condenación. Pero el mensaje del Evangelio también es incluyente, porque está abierto a todos aquellos que quieran venir y reconocerlo como el Señor y el Salvador. Por eso nos toca a nosotros como creyentes ir allá afuera, al mundo, a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas. Muy bien. Y la cuarta y última, la forma en que podemos asegurar una muerte trágica y eterna, ¿no? Qué título, ¿no? Esa es mediante la ignorancia. La ignorancia. Miremos lo que es el versículo 25 al 30. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Otra vez le estaban preguntando. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron, porque les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas,
muchos creyeron en él. Hay un carcelero que es bien malo. ¿Sabe cómo se llama ese carcelero? La ignorancia. La ignorancia. Le preguntan al Señor Jesús: ¿y tú? ¿Quién eres? Nuevamente le preguntan. Ellos conocían las señales milagrosas que el Señor había hecho. Habían escuchado las palabras que vez tras vez el Señor había repetido, les había dicho. Pero esta gente no creyó. Como que otra pregunta en forma como burlona. ¿Y tú quién te crees? ¿Quién eres? Para decir que nosotros, los religiosos, los buena gente, los que cumplimos la ley, nos vamos a morir en nuestros pecados. ¿Quién eres tú? Fíjese que eso está reflejando una total ignorancia. Y una ignorancia voluntaria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya se los había dicho, se los había manifestado. Y a través de las obras que Él realizó, estaba mostrando que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y Él lo afirma desde el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Él se lo manifestó. Hay un dicho popular que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más ignorante que aquel que no quiere aprender. Se niegan a aprender. ¿Por qué? Porque hay incredulidad y porque su corazón está endurecido. Ahora, fíjese que el Señor Jesús dice: mire, yo tengo muchas cosas para decir y para juzgar de ustedes. Ellos habían recibido una revelación grandísima. El mismo apóstol Juan lo dice desde el principio de su evangelio: la luz vino al mundo. Los hombres vivían en tinieblas y la luz alumbró en medio de el mundo. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque amaban más vivir en medio de la oscuridad, en medio de sus propios pecados. Decíamos entonces que el Señor Jesucristo les había manifestado de manera clara a través de sus palabras y de sus acciones. Y que todo lo que el Señor Jesucristo hablaba o hacía estaba en total coordinación con el Padre. Realmente estas personas no tenían oídos para oír. Por eso el Señor Jesús en varias ocasiones dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga, ellos no estaban dispuestos. Ahora, estas afirmaciones que el Señor Jesús les hace acá, y el caso de la que sigue, cuando el Señor les dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, está haciendo una referencia a la crucifixión y a la resurrección de el Señor Jesucristo. Dice: entonces creeréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo fueron esa confirmación de todas las palabras, todas las afirmaciones que hicieron tanto los profetas del Antiguo Testamento, que hizo el Señor Jesucristo acerca de sí mismo, y de todas las afirmaciones que posteriormente los apóstoles hicieron acerca del Señor Jesucristo. Así que no queda ninguna duda de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él vuelve y lo reafirma. Así como el Padre me enseñó, así hablo. Él no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Siempre lo que le agrada al Padre.
Ahora, una pregunta. ¿Nosotros hacemos lo que le agrada al Padre? Ay, pero es que, no, eso es como muy difícil. ¿Hacemos lo que le agrada al Padre? ¿No mentimos? ¿No codiciamos? ¿No hay engaño en nuestro corazón? ¿No somos inmorales? ¿No participamos de pornografía? ¿Ni vivimos en unión libre? ¿Ni nos llenamos con basura de estos aparatos que ahora tenemos en nuestras manos? Tenemos que mirar y examinar nuestras propias vidas, mis hermanos. Porque tenemos ahora el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos ayudan a hacer la voluntad de Dios. No rechazar la palabra que Dios ha dado, sino al contrario, acoger esa palabra en nuestros corazones, guardarla, que el Señor la escriba y la ponga como un sello sobre nuestro corazón. ¿Y qué pasó en esta ocasión? Dice que muchos creyeron en Él, de acuerdo a las cosas poderosas que el Señor les había hablado. Pero a pesar de las evidencias que el Señor les dio, a pesar de sus palabras, muchos también no quisieron creer. Escogieron su propia justicia. Estaban llenos de ese sistema del mundo. No creyeron en Él como el Hijo de Dios y decidieron ser ignorantes. Esa ignorancia voluntaria hasta el final, mis hermanos. ¿Y qué pasa con estas personas? ¿O qué pasó con estas personas? Se condenaron a sí mismos. Murieron en sus propios pecados. Jamás disfrutarían de la presencia de Dios ni del cielo, sino que irían a padecer y a sufrir las consecuencias del pecado, del infierno. No me deja acercar ese joven allá, hija. No queremos que haya por ahí ningún accidente. Muy bien. Mis amados hermanos, tenemos que estar atentos, vigilantes, que ninguna de estas cosas vaya a haber en nuestro corazón. Ni que nos autojustifiquemos, ni que el sistema del mundo esté en nuestras vidas, ni que haya incredulidad, ni ignorancia. El Señor nos está llamando a que creamos plenamente en la obra del Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Y esto cómo se vive de manera práctica? ¿Cómo vamos a conocer al Señor Jesucristo? Si no es a través de su palabra, teniendo una relación diaria, continua, permanente con Él. Teniendo intimidad con Él. Abriendo nuestro corazón a estas preciosas verdades. Reconociendo nuestro propio pecado, nuestra propia injusticia y acogiéndonos a la justicia divina, a la justicia de Dios. No participando de las obras, como dice, infructuosas de las tinieblas. Obras que finalmente van a producir muerte. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Y gracias porque abres nuestros ojos ante estas verdades, ante estas trampas también que el enemigo, Señor, coloca delante de nosotros, Señor. El autojustificarnos, el sistema del mundo, la incredulidad, la ignorancia. Ayúdanos a rechazar todo esto, Dios, y que sea realmente el Señor Jesucristo quien gobierna cada una de nuestras vidas, para darte la honra y la gloria a ti.
y para ser esos testigos eficaces que tú quieres que seamos. Bendigo, Señor, a tu iglesia, que tu iglesia se levante como ese gigante poderoso, Señor, para hacer luz y testimonio a todas las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén.